¿Te imaginas que la humanidad logre crear una máquina con la que puedan descubrir qué hay después de la muerte? La película comienza con una presentadora de televisión agradeciéndole al Dr. Thomas Harbour por haberles dado la oportunidad de entrevistarlo. La entrevistadora comienza hablando acerca del gran descubrimiento que hizo Thomas. Menciona que la máquina que creó captura las ondas cerebrales saliendo del cuerpo después de la muerte a nivel subatómico. Pero la pregunta es, ¿a dónde van dichas ondas? ¿En dónde queda el más allá? Pero el Dr. Thomas le responde que cuando un tren sale de la estación es necesario saber a dónde va para entender que lo vio irse. La entrevistadora le dice que desde que hizo su descubrimiento, muchas personas alrededor del mundo han decidido autodesvivirse porque quieren llegar a esa otra vida. ¿Acaso no se siente culpable de ello? Pero el doc le dice que ni madres. En ese momento el camarógrafo se para enfrente de Thomas y le agradece por lo que hizo por la humanidad. Y Piki se mete un plomazo frente a todos. La entrevistadora se pone a gritar, pero Thomas solo se queda viendo el desmadre. Muchos años después, nuestro prota llamado Will está en un ferry que va de camino a su isla natal, ya que tiene planeado visitar a su papá. En las noticias mencionan que más de 4 millones de personas se han desvivido intentando llegar al más allá, ya que piensan que podrán tener una nueva vida. Ese día se está cumpliendo el aniversario del descubrimiento y hasta ahora no han sabido nada sobre el Dr. Thomas Harbour después del incidente que tuvo en medio de la entrevista. Will apaga el televisor mientras tiene algunas visiones extrañas. Una chica llamada Ayla se molesta y le dice que estaba viendo el noticiero y luego le pregunta por qué está yendo hacia la isla. No es temporada de turismo. Will se acerca y le pregunta lo mismo. Ayla le dice que se siente un poco mareada, así que él saca un frasco de pastillas para el mareo y menciona que está en su día de suerte. Normalmente nunca las lleva consigo. Ella se le queda viendo y le dice, ¿acaso crees que soy el tipo de chica que acepta tomarse una pastilla que le da un desconocido? Pues estás en lo correcto, hermano. El prota se presenta como Will Stevenson y es neurólogo, así que no cree nada sobre el descubrimiento y le cuenta que hace 3 meses diagnosticó a una chica joven con cáncer terminal y su reacción fue como si se hubiera ganado un boleto de lotería, porque el descubrimiento le hizo creer que llegaría a algún lugar, como si eso ya estuviera garantizado. Ayla se le queda viendo y menciona que ella está 50-50 con respecto a ello. Después de unos minutos por fin llegan a la isla. Ayla trata de detener a los conductores que van pasando por el muelle, pero todos la dejan en visto e ignorado. Will está esperando a que pasen a recogerlo, así que aprovecha para contarle que cuando tenía 5 años murió por 1 minuto y al despertar le contó a sus padres que estaba en una playa vacía y que vio a un pequeño de su edad jugando en el mar, pero está convencido de que simplemente fue una historia que su cerebro inventó para tratar de darle significado a algo. A mí no me cuentes tu vida. Y al ver que los carros siguen pasando, le dice que será difícil hacer que alguien se detenga. Ayla se le queda viendo y le dice, ¿te han dicho que eres muy molesto? Por supuesto que sí, me lo han dicho muchas veces. Después de una eternidad, un carro se detiene para darle un aventón a Ayla. Ella voltea a ver a Will para burlarse de él, pero el panita se ríe y le dice que solo se detuvieron porque es una chica muy atractiva. Y cuando Ayla se marcha, Toby, el hermano de Will, pasa a recogerlo. Durante el camino, el men no toma el volante por estar intentando encender su cigarrillo, por lo que Will toma el volante y le dice que aún no se quiere morir. Al pasar por un cementerio, ven que su viejo amigo Eddie falleció porque se tomó muchas pastillas para llegar al más allá. Will le pregunta a Toby por qué no fue al funeral, a lo que él le dice que no quiere ir a otro funeral, ya ha visto demasiada muerte. Dale like a este video si te gustaría ser inmortal y comenta en qué mes es tu cumpleaños. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar. Al llegar a un lugar en medio de la vegetación, Toby le dice que desde hace tiempo su papá y él se tuvieron que mudar porque muchas personas ya sabían cuál era su antigua dirección y se disculpa por no haberle contado la otra vez que lo llamó, pero no confían en los celulares. Para el asombro de Will, su papá compró un antiguo campamento que solía ser para chicos problema. Toby le dice que tuvieron que mudarse a un lugar muy grande para que pudieran recibir personas. El prota se le queda viendo y le pregunta a qué se refiere con eso, así que Toby lo lleva adentro y le explica que todas las personas que están viviendo con ellos intentaron desvivirse en algún punto de sus vidas, pero su papá los invitó a que se unieran a la familia para darles un propósito de vivir. Algunos ayudan con los labores de la casa, otros son supervisores y también le dice que ahí tienen protocolos tipo que no se aceptan celulares. Toby lo lleva a una habitación donde hay una máquina que está monitoreando la salud de su papá, quien resulta ser el Dr. Thomas. Básicamente le están dando el sueño eterno y luego lo reviven cada cierto tiempo con electrochoques y el tiempo récord ha sido de 60 segundos muerto. Cooper y Lacey le dan la bienvenida y le dicen que son los que están a cargo de ese proyecto. Will piensa que su papá inició un culto, por lo que se molesta y le dice a Toby que es una locura. En ese momento Thomas despierta y le pide que vayan a su oficina para hablar. Él pregunta por qué fue a buscarlos, a lo que Will le dice que para pedirle que se detenga, tiene que corregir sus palabras públicamente para evitar que más personas sigan muriendo. Thomas le dice que él fue la inspiración detrás de ese proyecto y ahora descubrieron que la conciencia es otro estado de la materia que supera las leyes físicas del universo y aún no han llegado a donde él quiere hacerlo. Ya abrieron la puerta al más allá y ahora quiere demostrar qué es lo que hay detrás. Will
Él piensa que su papá ya debería estar en un loquero, así que mejor va a la playa para dar un paseo, pero cada cierto tiempo vuelve a tener sus visiones extrañas. Mientras está mirando al horizonte, ve a Ayla metiendo rocas en su mochila y luego camina hacia el mar para llegar a lo más profundo. Will sale corriendo como si se estuviera cagando y nada como loco para sacarla, pero ella se emperra por eso y le dice que no tenía que alterar eso, era su decisión desvivirse. Will le dice que hace un par de horas estaba hablando con él en el ferry como si nada. ¿Acaso estaba intentando llegar al más allá? Como Will teme que vuelva a intentar hacerlo, la lleva al campamento para que se una a la comunidad de su padre. Sin embargo, Toby le dice que no será tan fácil, porque primero tiene que contestar un cuestionario, y en base a su respuesta su papá decidirá si puede quedarse o no. Ayla es llevada a una habitación, donde le conectan una máquina a los brazos. Thomas le explica que no hay respuestas correctas, solo tiene que responder cosas como en dónde cree que está el alma, si cree en el más allá, si estaba buscando llegar del otro lado y si ha perdido a alguien. Ayla le dice que Jess, hace tiempo alguien muy querido falleció, intentó seguir con su vida pero todo le recuerda a esa persona. Después del cuestionario, Will le pregunta a su hermano cómo está Ayla, a lo que Toby le dice, pues se murió. No, mentira, solo fue una broma. ¿Qué clase de bromas son esas? Ayla sí se podrá quedar. Por otro lado, Lacey está preocupada porque dentro de poco otras personas empezarán a matar a los demás para ayudarlos a llegar al más allá, y esa pequeña línea está a punto de cruzarse, pero Cooper la deja en escuchado. Thomas selecciona un grupo de personas para mostrarles el gran descubrimiento que acaba de hacer. Entre ellos está Toby, Ayla y Will, pero tienen que bajar sus cabezas, cubrirse los ojos y dejar que su subconsciente los lleve al otro lado. Will no está de acuerdo con que Ayla se preste para todo eso, porque sigue creyendo que todo es falso, pero ella le dice que le vale madres lo que crea. En ese momento está molesta porque se inventó un apellido cuando le preguntó su nombre. Will le dice que no fue así, le dijo el apellido de soltera de su mamá. Ayla le pregunta en dónde está ella, a lo que él le dice que muerta por culpa de su padre. Thomas interrumpe la conversación mostrándoles a un compadre que tiene varios cables atados a la cabeza y les dice que por fin ha logrado ver con exactitud qué hay después de la muerte, pero aún sigue con la fase experimental. Al terminar la junta, Thomas habla en privado con sus hijos, con Ayla, con Cooper y Lacey. Les dice que para la siguiente fase del proyecto necesitan a una persona tiesa, así que él se ofrecerá como voluntario para que lo desvivan por un par de minutos. Sin embargo, Will y Toby se rehúsan porque podría ser extremadamente peligroso. Lacey también está indispuesta a ayudarlo, porque si se muere de verdad, ¿qué caso tendría todo lo que ha hecho hasta ahora? Ayla es una mujer que resuelve, así que les dice que ya saben dónde podrían conseguir un cuerpo, en la morgue. A todos les parece una buena idea porque es el aniversario del descubrimiento. Muchas personas se han desvivido por ello. Al llegar, Toby habla con el único forense y le dice que está muy preocupado porque su primo desapareció y la familia lo ha estado buscando. El forense lo lleva a la morgue y le enseña los desvividos que tienen. Toby se pone sad y le dice que ninguno de ellos es su primo, pero podría hacerle una descripción detallada de cómo es él, en caso de que su cuerpo llegue a ese lugar. Al forense le parece una buena idea, así que lo lleva al mostrador. Toby saca sus mejores habilidades creativas para decirle cómo es su primo imaginario, mientras que Ayla y Will entran a la morgue y analizan cada cuerpo para ver cuál podría servir para el experimento. Y es así como eligen a un compadre que se llamaba Pat Phillips. Los panas salen corriendo a máxima velocidad mientras empujan la camilla de Pat, y al subirlo a la camioneta, Ayla le dice a Will que dormirá con él porque la habitación que le asignaron está horrible. Al llegar al campamento, Will la lleva a su habitación y le dice que dormirán en las literas. Él tomará la cama de abajo. Justo cuando Will se está durmiendo, Ayla le pregunta qué pasa con los animales cuando mueren. ¿También llegan al más allá de los humanos o tienen algo parecido? Pero Will le dice que yo sé que nada sé, yo sé que algo no sé, pero sé que algo usted no sabe que yo tampoco sé. Muchas gracias. Y luego sostiene la mano de Ayla para que deje de molestar y se duerma. Al día siguiente comienza lo interesante. Conectan en la cabeza de Pat cientos de cables que enviarán electrochoques a su cerebro y a su vez transmitirán todo lo que él está viendo hacia una pantalla. Pero al comenzar a darle los electrochoques, nada sucede. Thomas le pide que lo intenten las veces que sea necesario, pero después de más de 5 intentos, deciden detenerse para evitar dañar al cerebro. Todos salen de la habitación excepto Will, ya que quiere dañar la máquina para que su papá pare con sus experimentos. Pero cuando está quitándole los cables a Pat, la pantalla se enciende sola y comienza a reproducir lo que Pat está experimentando en el más allá. Está conduciendo hacia un hospital y al llegar se encuentra con su hermana, pero ella lo insulta porque nunca ha estado presente en el tratamiento de su papá. En ese momento entra Thomas y Toby, por lo que Will apaga la pantalla y les dice que mañana a primera hora dejará el cuerpo de Pat afuera de la morgue. Toby le dice que no, pero Will le dice que si vuelve a intentarlo, le van a fritar el cerebro. Thomas sabe que Will está en lo correcto, así que le pide a Toby que se tranquilice. Al día siguiente, Ayla acompaña a Will a la morgue y durante el camino ella se da cuenta de que está demasiado pensativo, así que para distraerlo un poco, le pide que le diga lo primero que se le ocurre cuando la ve. Will menciona que no la conoce, pero es demasiado hermosa y no le gustaría que volviera a intentar autodesvivirse porque sería algo trágico. Al llegar a la morgue cargan a Pat y al dejarlo en la entrada regresan a la camioneta y llaman a los forenses para que se hagan cargo. De la nada, Ayla voltea a ver a Will y le roba un beso, pero luego se alejan y fingen que nada pasó.
Al regresar al campamento, Will vuelve a ver la grabación de lo que Pat estaba viviendo en el más allá. Él busca en internet el hospital al que fue Pat y logra dar con él. Inmediatamente se dirige hacia allá y habla con una enfermera para preguntarle si en los últimos años atendieron a un paciente llamado Pat. La doña le dice que sí, pero en realidad fueron más de 20. Will le pide que le muestre los registros, pero se distrae al encontrar el pasillo por donde Pat estaba caminando, solo que a diferencia de la grabación, el pasillo donde está tiene un final, y esto lo deja muy desconcertado, porque en la grabación el pasillo continúa. Al regresar al campamento va al auditorio porque Thomas está hablando con todos los miembros de la comunidad. Menciona que durante mucho tiempo han estado trabajando en ese proyecto, pero últimamente se ha dado cuenta de que algunas personas han perdido el enfoque. Todos se quedan con cara de que chucha se está hablando, y es ahí cuando le pide a Lacey que pase al frente. Ella le pregunta de qué se trata todo esto, a lo que Thomas le dice que sobre ella. Cuando Will y Ayla estaban subiendo el cuerpo de Pat a la camioneta, se percató que ella estaba hablando con otras mujeres, y una de ellas le dijo que Lacey estaba diciendo que no era justo que Ayla estuviera en el campamento, y mucho menos que tuviera beneficios. Lacey se asusta y rápidamente trata de defenderse, diciendo que hay muchas personas que llevan años dentro de la comunidad y jamás los ha hecho parte de su círculo cercano. Thomas le dice a los demás que Lacey lleva más de un año en la comunidad, pero su proyecto no se trata de cuánto tiempo llevan ahí o no, y como no va a arriesgar que empiecen a haber bandos, le pide a Lacey que empaque sus cosas y se vaya. Will habla con su papá en privado, le dice que fue demasiado duro con Lacey, pero Thomas le dice que no, eso haría a cualquier líder, y también le pide que deje de mentir. Él sabe que la razón por la que se alejó de la familia fue por la muerte de su mamá, mas no por el proyecto del descubrimiento. Will se emperra y le dice que efectivamente se marchó porque por su culpa su mamá se desvivió, y a diferencia de él no está pretendiendo que nada malo ocurrió. Más tarde Will le muestra el video del más allá a Ayla y la lleva al hospital para que lo ayude a descubrir qué está pasando. Su teoría es que su papá construyó una máquina que proyecta los recuerdos de las personas, más no el más allá, pero ella le dice que eso es imposible porque en el video se ve claramente que Pat tiene un tatuaje de un faro en el brazo, pero cuando estaban revisándolo en la morgue tenía un tatuaje de unas olas, lo que significa que no están viendo sus recuerdos, sino algo completamente diferente. Durante los siguientes días ellos se encargan de investigar todo lo que pueden acerca de la vida de Pat, y es así como dan con el domicilio de su hermana. En el video ella estaba discutiendo con Pat en medio del hospital, pero su hermana les dice que Pat jamás fue a visitar a su papá que estaba muriendo en el hospital, lo que quiere decir que esa conversación nunca ocurrió, al menos en el mundo de los vivos. Y también les confirma que tenía un tatuaje de olas en el brazo. Al salir de la casa de la doñita, hacen una parada en la playa para conversar. Ayla le cuenta que tenía un hijo de 5 años llamado Oliver, pero lamentablemente falleció cuando ella estaba durmiendo, y es por eso que intentó desvivirse en el mar. Will se acerca para consolarle y le cuenta que su mamá se desvivió en la bañera unos años antes del descubrimiento que hizo su papá. Se suponía que iban a tener una cena por su aniversario de bodas, pero él la ignoró por completo porque estaba trabajando, y lo más triste es que su matrimonio siempre fue así que ella fue al baño, murió, y al día siguiente la encontraron. Al regresar al campamento encuentran a Toby aterrado porque Cooper le detuvo el corazón a Thomas para que pusieran a prueba la máquina. Will le pide que lo reviva, pero es entonces cuando se empieza a reproducir lo que está viendo Thomas. En el más allá, él cambió las cosas. Esta vez sí celebró su aniversario de bodas y su esposa no murió. En ese instante lo reviven y al ir a su oficina por fin descubren qué es realmente el más allá. Cuando una persona muere, llega un tipo de vida alterna donde las cosas que le dolieron o le pesaron en vida se modifican. Thomas vivía con la culpa de haber sido la causa por la que su esposa murió, pero en su más allá él tuvo la oportunidad de cambiar la historia. Wow. Thomas les dice que deben destruir la máquina. Nadie puede saber la verdad porque provocarían que millones de personas más se desvivan, pero antes irá a hablar con los demás. Todos se reúnen en el jardín y mientras Thomas está hablando, Lacey llega por atrás y le dispara a Ayla. Les dice que no la mató, simplemente la reubicó. Will trata de detener el sangrado a la vez que Toby le quita el arma a Lacey, pero al cabo de unos segundos Ayla cierra los ojos para siempre. ¡No! Esto deja devastado a Will, así que en un momento de locura se conecta a la máquina y se da un paro al corazón. Al llegar al más allá se encuentra con Ayla en el ferry. Él le dice que quiere quedarse con ella, no quiere irse. Ayla se da cuenta de que está demasiado confundido, así que le dice que él ya ha muerto varias veces y en cada una de sus vidas ha intentado salvarla de algún modo. ¿Se acuerdan de las visiones que Will tuvo a lo largo de la película? Pues resulta que eran recuerdos de sus vidas pasadas. Toby y Thomas están haciendo lo posible por revivirlo, porque no está 100% muerto. Will puede escuchar sus voces por lo que entra en pánico y le pregunta a Ayla cómo puede volver a encontrarla, cómo se puede acordar de ella. Un rayo de luz ilumina la escena y al abrir los ojos llega a la playa donde está Oliver, el hijo de Ayla. Y esto solo quiere decir una cosa, sí murió. Ella va corriendo para tomar a Oliver y por un momento parece que ninguno de ellos se acuerda del otro, pero justo cuando Will se da la vuelta, la recuerda. Y los saludos del día van para Fabricio, Litzy, Cecilia y Sebastián.